Protocol Buffers es un mecanismo desarrollado por Google para serializar datos estructurados. Es especialmente útil para desarrollar aplicaciones o servicios que deben comunicarse entre sí o simplemente para almacenar datos. Google utiliza Protocol Buffers para almacenar e intercambiar datos estructurados dentro de su plataforma. Protocol Buffers permite serializar nuestros datos estructurados en un formato binario muy compacto. De la misma forma, permite deserializar este formato binario para volver a recuperar los datos en el formato original. Protocol Buffers es multiplataforma y es independiente del lenguaje de programación que utilicemos para desarrollar. Tenemos que imaginarlo como si fuese un formato de datos estructurados tradicional como XML o JSON, pero con la diferencia que es mucho más ligero, rápido y simple. Para especificar la estructura de datos que se quiere serializar, se utiliza un lenguaje de descripción de mensajes que proporciona Protocol Buffers. Esta especificación se guarda en ficheros con la extensión proto. Los ficheros proto se compilan con ProtoC, que es el compilador de Protocol Buffers. La compilación genera el código fuente necesario para poder serializar y deserializar mensajes que contienen los datos estructurados. El compilador permite generar el código fuente en el lenguaje de programación que sea de nuestro interés. La interoperabilidad entre lenguajes de programación que proporciona Protocol Buffers permite que servicios implementados utilizando diferentes tecnologías puedan intercambiar fácilmente datos estructurados. Protocol Buffers fue diseñado priorizando la simplicidad y el rendimiento. En particular, fue desarrollado por ser más ligero y rápido que el formato XML. Eso lo hace ideal para ser utilizado en servicios y aplicaciones que requieren un alto rendimiento. Sistemas distribuidos, colas de mensajes, aplicaciones de tiempo real, Internet of Things, etc. En este extenso tutorial utilizaremos Protocol Buffers con los lenguajes C++, PHP y Rust. Crearemos un JSON donde guardaremos los datos de una empresa. No solo guardaremos los datos básicos como el nombre o el número de empleados, sino que también guardaremos el logotipo y la fecha de creación. Definiremos la estructura de datos y la compilaremos con el compilador de Protocol Buffers. A partir de los datos del JSON generaremos un protobuffer que serializaremos y guardaremos en un fichero binario utilizando C++. Finalmente deserializaremos el protobuffer con el código fuente generado para C++, PHP y Rust. El objetivo de este tutorial es entender cómo funciona Protocol Buffers y cómo podemos programarlos utilizando tres lenguajes de programación tan diversos como son el C++, PHP y Rust. Espero que os sea útil. Primero de todo descargaremos e instalaremos el compilador de Protocol Buffers. Este compilador es imprescindible. Desde el navegador web accederemos al correspondiente repositorio de GitHub en la dirección github.com/google/protobuf. En la sección Releases buscaremos la última versión disponible y copiaremos la dirección de descarga del tarball. La última versión a día de hoy es la 3.11.4. Descargamos y descomprimimos el fichero. Seguidamente compilamos el código fuente e instalamos el compilador de Protocol Buffers. Podemos comprobar que se ha instalado correctamente ejecutando el comando protoc --version.
Empezaremos creando la carpeta del proyecto que llamaremos Protocol Buffers-demo. En la raíz de la carpeta del proyecto crearemos la subcarpeta Proto3, donde guardaremos los ficheros con extensión .proto. Abrimos nuestro IDE o editor de código fuente favorito e importamos el proyecto. Ahora especificaremos la estructura de la información que queremos serializar, definiendo un tipo de mensaje en el fichero con extensión .proto. En este tutorial haremos un ejemplo muy básico de fichero .proto que definirá el mensaje con la información de una empresa. Dentro de la carpeta Proto3 crearemos el fichero company.proto. Este será el protocol buffer que utilizaremos en este tutorial. Dentro del mensaje company definimos el enumerado company category con diferentes categorías de empresa. El mensaje company tendrá los campos ID, Name, Description, Category, Employees, Active, Logo y Created. Al campo Logo se guardará el logotipo de la empresa en formato JPEG y el campo Created se guardará el timestamp de la fecha de creación de la empresa en UTC. Como se puede observar, el formato de este mensaje es bastante simple, aunque con Protocol Buffers podemos definir estructuras de datos mucho más complejas. Una vez definido el mensaje, ejecutaremos el compilador de Protocol Buffers para generar el correspondiente código fuente en C++, PHP y Rust, para poder serializar y deserializar estructuras de mensajes de tipo company. En este tutorial haremos diferentes implementaciones utilizando los lenguajes de programación C++, PHP y Rust. Por tanto, crearemos una carpeta específica para cada uno de ellos. Y dentro de cada una de estas carpetas crearemos la subcarpeta Protos, donde guardaremos el código fuente generado por el compilador de Protocol Buffers. El compilador de Protocol Buffers permite compilar un fichero .proto en el lenguaje de programación que nos interese. Es decir, si queremos generar el correspondiente código fuente en PHP, debemos indicar al compilador que queremos que el código fuente que genere sea PHP. El compilador se ejecuta utilizando dos argumentos. Al primer argumento indicamos el lenguaje de programación y la carpeta de destino del código fuente. Al segundo parámetro indicamos el fichero .proto que queremos compilar. Guardamos los códigos fuente generados en las respectivas subcarpetas protos que hemos creado previamente. Observamos el código fuente que nos ha generado el compilador para el lenguaje PHP. Continuamos con la generación del código fuente para C++, siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de PHP.
observamos el código fuente que nos ha generado el compilador para el lenguaje C++. Desafortunadamente, el compilador de Protocol Buffers no permite, de momento, generar código para el lenguaje Rust. Sin embargo, el compilador ofrece una opción que permite indicarle qué pautas debe seguir para poder generar código fuente en otros lenguajes de programación que no vienen por defecto. En Rust existe una librería que ofrece una función para ejecutar el compilador de Protocol Buffers para que genere código en Rust. A continuación implementaremos un sencillo programa en Rust que nos permite compilar Protocol Buffers para generar el correspondiente código en Rust. Creamos la subcarpeta protoc-rust-cli dentro de la carpeta source/rust. A continuación crearemos el fichero cargo.toml, donde definiremos el manifest del paquete que queremos implementar. Aparte del nombre y la versión del paquete, indicaremos también la dependencia necesaria. Rust es un lenguaje de programación de alto nivel que permite implementar software con un rendimiento muy similar al que ofrecen lenguajes de más bajo nivel como C o C++. La principal característica de Rust es la forma en que se gestiona la memoria, de forma que el ciclo de vida de toda variable o espacio de memoria que nuestro programa utilice debe quedar claramente definido y debe seguir unas pautas que garanticen un uso seguro. Es por eso que los programas hechos en Rust no necesitan un garbage collector. Ahora empezaremos a implementar el paquete protoc-rust-cli dentro del fichero main.rs. Querría destacar que a pesar de tener la experiencia de haber desarrollado alguna que otra aplicación en Rust, todavía estoy lejos de dominar bien este lenguaje. Es por eso que durante esta primera implementación en Rust observaréis errores de compilación y varias correcciones en el código. Si queréis aprender Rust en profundidad, mi recomendación es que primero leáis un libro especializado y después practiquéis mucho.
Una vez finalizada la implementación de nuestro compilador de protocol buffers para Rust, procederíamos a generar el código fuente. Observamos el código fuente que se ha generado en Rust. Ahora que ya podemos compilar protocol buffers en C++, PHP y Rust, lo que haremos a continuación será crear un sencillo makefile que nos permita compilar de forma rápida el fichero company.proto en los tres lenguajes. De esta forma, si al día de mañana necesitamos modificar la estructura de mensaje company, lo podamos volver a recompilar fácilmente. Ahora es un buen momento para guardar todos los cambios que hemos realizado. Inicializamos el repositorio de Git en local, creamos el git ignore y hacemos el primer commit. Ahora que ya disponemos de nuestro protocol buffer compilado, haremos un ejercicio práctico para aprender a serializar y deserializar mensajes. Empezaremos definiendo un objeto JSON con los datos de la empresa Microsoft y lo guardaremos en un fichero. Posteriormente implementaremos un programa para parsear los datos de este JSON y serializarlos en un protobuffer que guardaremos en un fichero binario. De esta manera podremos observar la notable diferencia entre el tamaño del fichero JSON y la del fichero con el protobuffer y, sobre todo, observaremos lo fácil que es serializar datos utilizando protocol buffers. En este JSON guardaremos la imagen en formato JPEG del logotipo de Microsoft. Esto solo será posible codificando la imagen en base 64.
La codificación de la imagen a base 64 la podemos hacer utilizando cualquiera de los servicios online que hay disponibles en Internet. Copiamos y pegamos la imagen codificada en base 64 al campo logo del JSON. Haremos ahora el programa en C++ que obtendrá los datos de los diferentes campos de este JSON y los serializará en un protobuffer. Empezaremos creando el fichero create-protobuffer.cpp, donde más adelante implementaremos nuestro programa y a continuación creamos la carpeta third-parties, donde incluiremos el código fuente de las dependencias que nos harán falta. Para decodificar la imagen en base 64 del logo de la empresa que hay en el JSON, podemos utilizar cualquier librería de C++ que nos permita hacerlo. Yo utilizaré la implementación cpp-base64 del desarrollador René Ifneger, que parte de un único fichero de cabecera y un único fichero con la implementación. Clonamos el repositorio dentro de la carpeta Third Parties. Para pasear y obtener los datos del JSON utilizaré la conocida librería RapidJSON. Una de las características de RapidJSON es que los ficheros de cabecera incluyen también la correspondiente implementación. Clonamos el repositorio dentro de la carpeta Third Parties. Antes de empezar a implementar el programa, creamos el makefile que nos permite compilar las dependencias y el programa.
Comenzamos con la implementación del programa create-protobuffer. Incluimos las cabeceras de las diferentes dependencias. El programa obtendrá, a través de sus argumentos de ejecución, la dirección del fichero que contiene el JSON con los datos y el fichero donde se guardará la serialización del protobuffer generado. Reservaremos un espacio de memoria donde guardaremos el contenido del fichero donde haya el JSON. Creamos un mensaje de tipo company y llenamos los campos usando los setters disponibles en el código fuente que hemos generado previamente al compilar el protocol buffer.
El campo logo lo llenaremos decodificando la imagen en base 64, recuperando así su codificación binaria original. A continuación llenaremos el campo created convirtiendo el datastring a formato Unix timestamp. Finalmente serializamos y guardamos el protobuffer al fichero de salida especificado en los argumentos del programa. Compilamos el programa con el comando make create-protobuffer. Arreglamos los bugs que puedan salir. Una vez compilado el programa, lo ejecutaremos indicando en el primer argumento el fichero que contiene el JSON con los datos de la empresa Microsoft y en el segundo argumento indicamos el nombre del fichero donde guardaremos el protobuffer.
Si comparamos el fichero que contiene el JSON y el fichero que contiene el protobuffer, observamos una notable diferencia en el tamaño de ambos. Aunque el reducido tamaño del protobuffer es la característica más destacable a primera vista, es importante decir que la velocidad de serialización y deserialización de protobuffers es mucho más alta comparada con la de formatos tradicionales de estructuración de datos. Eso lo hace ideal para ser utilizado en entornos de alto rendimiento. Antes de continuar con la siguiente parte del tutorial, haremos un nuevo commit para guardar todos los cambios realizados hasta ahora. En esta última parte haremos el paso contrario. Deserializaremos el protobuffer que hemos generado y guardado en un fichero, mostraremos por pantalla sus datos y guardaremos el logo en un fichero. Aprovechando que acabamos de implementar la serialización en C++, empezaremos el primer ejemplo de deserialización en este mismo lenguaje. Creamos el fichero read-protobuffer.cpp. El programa obtendrá, a través de sus argumentos de ejecución, el fichero que contiene el protobuffer con los datos de una empresa. Creamos un mensaje de tipo company y lo inicializamos deserializando el protobuffer almacenado en el fichero especificado. Mostramos por pantalla los datos de la empresa utilizando los getters disponibles del protocol buffer en cuestión. Finalmente, guardamos el contenido del campo logo en un fichero binario que llamaremos logo.jpg.
Ahora actualizaremos el fichero Makefile para poder compilar nuestro programa. Compilemos el programa con el comando make read-protobuffer. Una vez compilado el programa, lo ejecutaremos indicando en el primer argumento el fichero binario que contiene el protobuffer de la empresa Microsoft, que hemos generado en la parte anterior del tutorial. Si todo ha ido bien, nos mostrará por pantalla los datos de la empresa Microsoft y nos habrá creado el fichero logo.jpg. Comprobamos que todos los datos son correctos comparando los valores mostrados con los valores que hemos utilizado al crear el JSON. Comprobamos también que el fichero logo.jpg se ha creado correctamente abriéndolo con un previsualizador de imágenes. Antes de pasar a la correspondiente implementación en PHP, haremos un nuevo commit para guardar estos cambios. Empezamos ahora con la implementación en PHP para deserializar el protobuffer. Seguiremos exactamente el mismo procedimiento. Sin embargo, y a diferencia que en el caso de C++, en PHP importar el código fuente del protocol buffer del mensaje company que hemos generado en la parte 3 no será suficiente. Tendremos que instalar y utilizar la dependencia google/protobuf. Para instalar esta dependencia, primero instalaremos la herramienta Composer en nuestro ordenador. Composer es un gestor de dependencias para PHP. La instalación de Composer no es trivial y requiere seguir los pasos que muestro en el vídeo.
Una vez instalado, nos aseguramos que se ha instalado correctamente ejecutando el comando composer --version. La última versión a fecha de hoy es la 1.10.1. Dentro de la carpeta source/php instalaremos la dependencia que necesitamos ejecutando el comando composer require google/protobuf. Comenzamos ya con la implementación creando el fichero read-protobuffer.php.
Como se puede observar, el código de este programa es muy similar al que hemos hecho previamente con C++. PHP es un lenguaje de programación interpretado. Por tanto, nos saltamos la fase de compilación y ejecutamos el programa con el comando php seguido del fichero read-protobuffer.php y del fichero que contiene el protobuffer. Arreglamos los errores y lo intentamos nuevamente hasta que funcione correctamente. Podemos ver finalmente cómo se muestran los datos de la empresa por pantalla y se genera el fichero logo.jpg. Nos aseguramos nuevamente que el fichero logo.jpg se ha creado correctamente abriéndolo con un previsualizador de imágenes. Antes de implementar la correspondiente implementación en Rust, haremos un commit para guardar los cambios. Finalmente, continuamos con la última implementación en Rust. Dentro de la carpeta source/rust creamos la subcarpeta read-protobuffer y dentro de esta definimos el paquete read-protobuffer mediante el fichero cargo.toml.
Compilamos el programa con el comando cargo build. Arreglamos los errores y lo intentamos nuevamente hasta que el programa compile. Una vez compilado el programa, lo ejecutaremos indicando en el primer argumento el fichero binario con el protobuffer generado en la parte anterior del tutorial. Si ha funcionado correctamente, nos mostrará por pantalla los datos de la empresa Microsoft y nos habrá creado el fichero logo.jpg. Comprobamos que el fichero logo.jpg también se ha creado correctamente. Y finalmente, para terminar el tutorial, haremos un último commit para guardar los últimos cambios.